A continuación, vamos a agregar un primer usuario a nuestra base de datos para poder modificar nuestro método get y que se conecte directamente a la base de datos para obtener un usuario y no sea de esta forma donde hicimos un tipo de resultado hard codeado. Vamos a ir a nuestra base de datos y como estamos con fines de prueba nomás, vamos a especificarle. Por ejemplo, habíamos dicho que el mail iba a ser rodrigoperez@gmail.com. Le vamos a poner el password 123456. Nombre Rodrigo Pérez. 34 años. Dirección Rafael Núñez 4500. Y guardamos los cambios. Automáticamente se nos genera el ID. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora para poder acceder a nuestra base de datos desde nuestro controlador? En primer lugar, aclaro desde ya que no es lo recomendado que toda la lógica de negocio y que todo el acceso a datos lo manejemos del lado del controlador. Ustedes deberían crearse una nueva capa que resuelva eso o una clase que resuelva eso. El controlador lo único que debería hacer es recibir una petición y llamar a la capa pertinente que la resuelva, nos dé un resultado, el controlador lo agarra el resultado y se lo devuelve al cliente. Eso sería lo lógico. Pero los fines prácticos para que podamos entender, vamos a hacerlo todo dentro del controlador para que sea todo mucho más simple de entender. Entonces, ¿cómo hago ahora yo para poder obtener qué cosa? El usuario que yo tengo en la base de datos. Para hacer eso, vamos a volver al tema de la inyección de dependencias y yo tengo que inyectar dentro de mi controlador. ¿Qué cosa? Necesito inyectar el context. Ese context lo vamos a hacer de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a declarar a nivel de la clase del controlador una variable del tipo privada, del tipo read-only, que va a ser del tipo context_db. Como no lo reconoce, vamos a hacer referencia al using y vamos a ponerle un nombre, como por ejemplo guión bajo context. Bien, punto y coma. Ahora vamos a crear el constructor de nuestro controlador, que este constructor se define de la misma forma que se define cualquier constructor de cualquier clase. Es un constructor del tipo público que va a tener el nombre usuario controller y va a recibir como parámetros qué cosa, el context db y que se llame context. Yo lo único que voy a hacer va a ser, vamos que escriban, ahí está, bien. Lo único que voy a hacer yo va a ser asignarle a mi variable context que declaré en la clase el valor del context que yo recibo por parámetro. Fíjese que esto es lo que llamamos inyección de dependencias. Este context lo establecimos en nuestro program CS y automáticamente cuando yo ejecuto mi API o hago una petición al controller, por detrás el .NET está haciendo una nueva instancia de este usuario controller y le va a mandar como argumento al constructor una instancia del context_db. ¿Por qué es importante esto? Porque esta instancia del context_db va a ser única para toda la aplicación y no es que por cada vez que yo vaya ejecutando un método, cada método del API se me va a ir generando una nueva conexión a la base de datos. Siempre vamos a utilizar la misma, la que va a estar inyectada en nuestro controlador. Entonces ahora, en primer lugar, lo que podemos hacer es ejecutar la aplicación a ver si hay alguna especie de error. Si hay alguna especie de error es porque no hemos inyectado bien nuestro context en nuestro controlador. Aguardamos unos segundos y por lo menos la API se levantó sin ningún tipo de problema. Entonces, por el momento, la inyección no arrojó ningún tipo de error. Entonces, ahora sí, ya estamos con la posibilidad de obtener los resultados, los usuarios que tenemos en nuestra base de datos y devolverlos al cliente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El método no se va a llamar obtener datos, sino se va a llamar obtener usuarios, podremos decir.
usuarios y le cambiamos el nombre. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, se declara el resultado base, pero mi objeto resultado yo quiero que guarde todo lo que tengo en mi base de datos en la columna usuarios. Y fíjense de qué forma simple voy a acceder a la base de datos y acá viene ya la magia de Entity Framework. Voy a decir, bueno, context, eso ya me está referenciando la base de datos. Punto, ¿qué cosa? Usuario. ¿Por qué? Porque yo creé una propiedad dentro de mi context, perdón, que se va a llamar usuario, que va a referenciar a la tabla usuario. Y acá vamos a decirle punto toList. Bien, punto y coma. Listo. Si yo ejecuto esto ahora, esta línea me va a devolver todos los usuarios en una lista de usuarios y me lo va a poner dentro de resultado. Vamos a ejecutar. Vamos a probar. Tryout. Execute. Se conecta a la base de datos. Si no hay ningún problema, perfecto. Y ahí nos devolvió el usuario. Para que me crean, podemos hacer lo siguiente. Sin cerrar la API, vamos a agregar un nuevo usuario más, si le parece. Un segundito. Ahí está. Estaba tildado. Escribimos, por ejemplo, Alexis Maldonado. Estamos inventando otro ejemplo. @gmail.com. El password le vamos a poner que es 987654 para que veamos algo distinto. Nombre Alexis Maldonado. Edad le vamos a poner que tiene 31 años. Y la dirección vamos a ponerle, por ejemplo, la Cordillera 2654, por ejemplo. Guardamos los cambios. Listo. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esta API, me debería dentro del resultado devolverme otro más, además de Rodrigo Pérez. Entonces, veamos qué pasa ahora. Volvemos a ejecutarla y fíjense. Me devolvió los dos usuarios. Entonces, bien cómo ya estamos accediendo a la base de datos. Y bien lo simple que lo hicimos. Hay que estudiar un poco más ahora qué es esto. Y cómo yo puedo hacer para obtener un usuario particular. Ya vamos a empezar a verlo eso ahora. Pero es importantísimo que estudiemos todo esto y sobre todo LinkU, que es una forma que vamos a utilizar para hacer las distintas queries que van a impactar en nuestra base de datos. Antes de cerrar este video, tengo que mencionarles que ya estuvimos hablando del tema de que nuestra API va a ser asíncrona, pero también necesitamos que sea asíncrona la llamada a la base de datos. Entonces, ¿cómo hago yo para establecer que sea asíncrona la llamada a la base de datos? Bueno, ¿qué pasa si yo acá, por ejemplo, escribo toList async? Veo que hay un error, pero si presiono acá, me dice que tengo que hacer uso del Using Microsoft Entity Framework Core. Entonces veo que ya me dejó de dar error, pero yo necesito especificarle también que como esta es una llamada asíncrona, este método al que estoy llamando, significa que cuando venga a ejecutar esta línea, va a ejecutar la llamada, pero no va a esperar a que esta línea termine para setear el valor resultado y luego seguir a todo esto. Entonces quizás si la conexión está demorando un poco más de lo habitual, quizás el programa pasó por esta línea, seteó en OK el true, seteó en true el OK, seteó el status quo y automáticamente ya hizo un result y después me llegó este valor. Entonces tarde estoy seteando este valor porque yo ya devolví todo. Entonces es importante que yo le escriba la palabra reservado await. Significa que no va a ir a la línea anterior hasta que esta llamada no haya terminado y no se haya seteado este valor. Y tengan en cuenta también que yo sí o sí, si yo quiero usar un operador del tipo await, sí o sí tiene que estar dentro de una función asíncrona. Si no tenemos este async determinado, nunca vamos a poder utilizar un await. Entonces, probamos una vez más a ver qué es lo que sucede ahora, a ver si no hay ningún tipo de error. Ahí se levantó la API, le damos tryout, execute, aguardamos unos segundos, perfecto. Todo sigue funcionando igual, pero por detrás hay una cuestión de performance que va a ser muy importante y que ya está implementado siempre y cuando ustedes mantengan esta forma o estructura de trabajo. Los métodos del API tienen que ser del tipo async, tienen que devolver un task y todas las llamadas a la base de datos tienen que ser del tipo asíncronas, con el async al final.
tanto para obtener un valor, para obtener todos los valores de forma de lista, para guardar los cambios, etcétera, etcétera. Siempre con el async y el operador await.